El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el 10º martes del tiempo ordinario. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Jesucristo no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 22. La perícopa de hoy constituye un fragmento reducido del contexto autobiográfico en el que Pablo vuelve a evocar hechos recientes, conocidos de los corintios, y sobre todo reivindica la corrección y la honestidad de su propio comportamiento en todas partes y cada vez más respecto a ellos. El incipit del fragmento se conecta con el amago de orgullo de hace poco, referido a la criticada modificación del viaje a Corinto. Al proponerme esto, ¿obré con ligereza? ¿Creen que me lo propuse con miras humanas, jugando arteramente con el sí y el no? El estribillo de los adverbios inconciliable, sí, no, parece agradarle a Pablo, convencido de que el eco no resbalará de manera ineficaz sobre la receptividad de sus lectores. Es probable que el apóstol aprendiera de Jesús este aforismo recogido en el Evangelio: que su palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. El orgullo de Pablo se levanta sobre constataciones realistas relativas a su propia identidad. Él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. En la comunidad de Corinto es un colaborador, no un déspota. Comparte la confirmación por parte de Dios en Cristo, hecha visible en el bautismo, que transformó su propia personalidad, como él mismo recuerda en Hechos 22:16 y 26:15 y siguientes. Hace uso de su patrimonio personal, de la unción, del sello, de la prenda del Espíritu. Estas tres palabras perfilan, a la luz del de pasajes paralelos, por otra parte, no apodícticos, la misión de la evangelización injertada en la de Cristo, la participación en la identidad sacerdotal del mismo Cristo, interpretación eucarística, algunos carismas en los que el Espíritu se muestra generoso y que para Pablo son el apostolado, el ministerio, la palabra, la enseñanza, así como el carisma más grande, a saber, la caridad. Esa caridad que el apóstol muestra precisamente también
a los hermanos de Corinto. Por su parte, la perícopa evangélica se puede interpretar como comentario y ejemplificación en la que el mismo Jesús se compromete. De los nuevos aforismos introducidos por el adjetivo sustantivado bienaventurados, los llamados macarismos, la primera concretización de la bienaventuranza evangélica es la conciencia que debe tener el discípulo de ser sal de la tierra y luz del mundo. Es lo primero. Debemos entender, darnos cuenta, asimilar y asumir esta responsabilidad. Ser sal de la tierra y luz del mundo. No con nuestro propio sabor ni con nuestra propia luz, sino con la que nos viene del Evangelio. El ustedes, con el que comienzan los dos periodos, interpela precisamente a los discípulos, interlocutores próximos a Jesús y distanciados del anonimato de la muchedumbre. El Sermón del Monte, a diferencia de otros contextos, es el único sitio en el que Jesús adopta la alegoría para representar la identidad de su discípulo, y es también el único contexto en el que emplea el vocablo sal. La imagen de la luz, en cambio, se repite en la enseñanza de Jesús y en el vocabulario del Nuevo Testamento, señaladamente en la perspectiva cristológica, en la que resultan esenciales al menos un par de citas. La autobiográfica de Jesús: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, Confer 12:35-46, y aquella otra de la fe eclesial convencida de que la palabra era la luz la luz verdadera, que con su venida al mundo iluminó a todo hombre, Juan 1:9. O sea, el verbo de la vida, luz que brilla en las tinieblas. Así pues, la alegoría de la sal parece tener una identidad autónoma, forma parte de la responsabilidad autónoma. Una responsabilidad autónoma del discípulo de ser sal de la tierra, es decir, transferir al orden de las acciones humanas y evangélicas las características de la sal. Dar sabor, conservar, purificar o preservar. Ahora bien, es una responsabilidad autónoma con riesgo. La sal puede perder su propia cualidad. Si seguimos el aviso de Jesús, en verdad un tanto forzado, puesto que de por sí la composición química de la sal permanece íntegra si no es manipulada. Y al perder también su propia utilidad, se vuelve inservible. La alegoría de la luz infunde en el discípulo la seguridad de ser verdadero, de ser reverbero de una luz que no se extingue ni traiciona la propia naturaleza luminosa y la finalidad de iluminar. El discípulo es reverbero de la luz verdadera que es Cristo. Salar e iluminar son un servicio que Jesús confía a los discípulos. Esa confianza se transforma en certeza de bienaventuranza para los discípulos. Bienaventurados ustedes, que son sal de la tierra y luz del mundo.
Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Es la bienaventuranza sobre la que se desarrolla la alegoría evangélica de la luz. El ver tiene necesidad de la luz. Jesús, el Señor, es luz. Del corazón, la interioridad individual, purificado e iluminado, procede la interpretación de nosotros mismos como testigos de la luz que es Dios, que es Cristo, que son los dones divinos. La conciencia de tal testimonio nos exhorta a la vigilancia del siervo evangélico, de modo que no se demore en saborear elogios dirigidos a sí mismo. No ha de orientar la atención de los otros a él, sino a la fuente de la luz y al origen de todo don. Una evidencia de que damos testimonio de la luz de Cristo es la coherencia, ese ser, sí, escondido por el apóstol Pablo en sintonía discipular con Cristo, el cual no fue sí y no, es decir, ambigüedad, penumbra, incoherencia, verdades a medias o mentiras, sino que en él todo ha sido sí. La prueba evidente de que damos testimonio de la luz del Espíritu es la custodia y la activación de esos dones a los que Pablo alude como cualidad de la propia responsabilidad que los ha recibido como prenda del Espíritu. En nuestros días, el testimonio radical, perfilado en el marco de la perícopa paulina, y la identidad discipular ejemplificada en la alegoría evangélica de la sal y de la luz, se concentra en la frecuentada y preciosa palabra visibilidad. Ahora bien, la palabra de Jesús no permite equívocos. No se trata de la visibilidad de ti mismo o de tus bondades, sino que la visibilidad del Padre que está en el cielo, o sea, de cuanto es Él y de Él recibe la vida, empezando por Cristo, es el servicio que te cualifica como discípulo y te premia con la bienaventuranza evangélica. Así pues, iluminamos con la luz que recibimos de nuestro bautismo, la luz de Jesucristo, la luz de Cristo resucitado, y estamos llamados a salar, a dar sabor a este mundo por medio de nuestras obras, de tal manera que nosotros manifestamos nuestra fe que no se ve, como la sal que no se ve cuando es puesta en los alimentos, pero que da sabor. De la misma manera nosotros damos testimonio de nuestra fe a través de nuestras obras. Que el Señor nos conceda la gracia de ser coherentes, de ser luz y de poder dar testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Paz y bien.